Y lo que se necesita en el país desde hace mucho tiempo, se viene sabiendo ya, es una ley es una ley que se llama la ley MAPE, es una ley de minería artesanal, es una ley que definitivamente es una gran deuda, no solamente del gobierno, sino principalmente del Congreso. Entonces, necesitamos esta ley, necesitamos que se construya esta ley, necesitamos que se organice esta ley. Carlos, muchas gracias. Y pues además de plantear esta situación de criminalidad, de indignación, también queremos buscar soluciones, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, Exitosa. Oh, buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya hemos conversado con nuestro invitado anterior sobre la situación de Patás, una tierra de nadie donde congrega la minería ilegal, el crimen organizado y además una situación terrible de un abandono por parte de todos los servicios públicos y las autoridades. ¿Cómo frenamos esta ola de violencia y qué estrategias podríamos implementar para luchar contra la minería ilegal? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque básicamente una de las parteras de la violencia que existe, la criminalidad en minería, es básicamente la informalidad. Y lo que se necesita en el país desde hace mucho tiempo, se viene sabiendo ya, es una ley es una ley que se llama la ley MAPE, es una ley de minería artesanal, es una ley que definitivamente es una gran deuda, no solamente del gobierno, sino principalmente del Congreso. Entonces, necesitamos esta ley, necesitamos que se construya esta ley, necesitamos que se organice esta ley, pero esta ley definitivamente no va a ser posible si es que Reinfo se sigue actualizando y se sigue ampliando y finalmente Reinfo se sigue convirtiendo en una especie de limbo jurídico en que los informales o en vías de formalización no pueden terminar de formalizarse. Eso no podemos aceptarlo. Entonces, el Perú necesita cuanto antes una ley de minería artesanal y pequeña escala, una ley que reconozca, una ley que además reconozca además la variedad de las regiones. Estamos hablando de regiones distintas, no es lo mismo hablar de Puno que hablar de Arequipa, no es lo mismo hablar de Patás que hablar de Apurímac. Entonces, necesitamos varios proyectos pilotos dentro de esa propia ley, no necesitamos una ley general para todos, sino ejecutarlas a través de diferentes proyectos pilotos. Así es. Ahora, con el tema de la seguridad, ¿no? Realmente hemos conocido cómo surge esta creación de las bandas criminales luego de la pandemia del COVID-19 y hay una reunión ya de la presidenta Dina Boluarte ahora en Palacio de Gobierno con el alcalde de Patás y el gobernador regional de La Libertad y seguramente van a salir a pedir perdón y a hablar que van a ir policías y militares a la zona, pero ¿qué más? ¿Qué más debe lograrse desde Palacio, pero también desde el Congreso? Sabemos que el Reinfo se va a ampliar cada 6 meses al menos para este año. Hay mineros artesanales que quieren trabajar, por supuesto, pero también hay muchos mineros ilegales, informales, que están yendo por el camino de la criminalidad. Exactamente, exactamente, usted lo ha dicho. Mira, el tema es muy complejo, como te digo, lo que sucede en Patás no es lo mismo que sucede en Arequipa, no es lo mismo que sucede en Puno, pero básicamente lo que en Patás es la ausencia del Estado, el fracaso del Estado. Acuérdate tú que hay un estado de emergencia que se renueva constantemente. Patás no solamente Patás, es importante decirlo, allí es importante decir que ahí se han equivocado con respecto a la estrategia del estado de emergencia, porque es una estrategia que tiene que involucrar un corredor grande, es un corredor que viene desde Sihuas y llega básicamente hasta Cajabamba, que es en Cajamarca. Entonces cruza toda la Sierra Liberteña, toda esa parte de la Sierra Liberteña debe ser colocada en estado de emergencia, no solamente Patás, sino Quirubilca, Otusco, Santiago de Chuco, Huamachuco, toda esa zona básicamente es una zona donde hay una industria. Hay que entender que esto es una industria informal, ilegal, y esta industria tiene sus propias dinámicas, tiene sus propias líneas, tiene sus propias cadenas, no solamente una cadena de inversionistas, una cadena de autoridades, una cadena criminal de bandas delincuenciales, sino además es una cadena, como te digo, va a seguir hacia adelante, porque acuérdate tú, y eso es importante decirlo, el oro está por encima de los $3,000 la onza. Wow. Y probablemente con las presiones internacionales y la geopolítica cambiante, probablemente podamos llegar
dicen los expertos que podemos llegar a $4.500 a fin de año. ¿Te imaginas lo que va a pasar en Patás Si o lo que va a pasar en por favor, Huamachuco? señora Arenas, nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más aquí en Radio Exitosa. Somos la voz de los que no tienen voz. Seguimos con nuestro invitado, él es Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública frente a la matanza ocurrida en Patás. Por favor, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Así es. Ahora, por favor, ya para cerrar, ¿cuáles serían sus consejos finales y quiénes son las autoridades que deben tomar las riendas, además de la seguridad ciudadana que debe llegar, ¿no? Una estrategia de inteligencia en la zona, pero también cómo combatir la minería ilegal, informal. Mira, la minería ilegal básicamente es una competencia del Ministerio del Interior. Tiene que evidentemente poner todas las tener la sartén por el mango, como se suele decir. Y el otro tema es básicamente de una vez empezar declarar en emergencia la formalización en minería. Se debe declarar en emergencia la formalización en minería y se debe llegar a un pacto entre todos los partidos políticos para evitar que la minería ilegal se infiltre en las organizaciones políticas, no solamente pague las campañas políticas, sino además no participe directamente como candidatos. Ahora actualmente en el Congreso existen varios congresistas que de alguna u otra manera lo que están haciendo básicamente están representando demandas de mineros que de alguna u otra manera no quieren formalizarse. Entonces aquí lo que tenemos que hacer son dos cosas: declarar en emergencia el proceso de formalización en la minería artesanal, y lo segundo es un gran pacto entre todos los partidos para evitar de una vez las filtraciones o la participación en la minería ilegal en la vida política y sobre todo en el Congreso. Así es. Y hay muchos partidos vinculados con varias cosas ilegales, no solamente con la minería ilegal, sino también con los cocaleros, por ejemplo, ¿no? Esto ya en la zona del Brain. Hay muchos candidatos también, ¿no? Políticos, congresistas muy vinculados con estos actos criminales. Exactamente, pero además la propia zona, acuérdate tú que hay un corredor de narcotráfico que viene desde Tocache, que va hacia Huacrachucro en Huánuco, luego va a Siguas y pasa por toda la misma Sierra Liberteña, esa Sierra Liberteña que te estoy mencionando, que debe ser declarada en emergencia, pasa por esta misma zona. Es decir, tenemos dos corredores allí, un corredor de minería ilegal y otro corredor de narcotráfico, que va hasta Cajabamba y nuevamente va hacia el norte. Entonces, estamos hablando de un lugar en que la verdad se ha perdido. No solamente el Estado no estaba ausente, sino que hay un Estado en B, es decir, hay autoridades que de alguna otra manera están vinculadas a este tema. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, bien, atacar el tema a través del Estado de Derecho, es decir, de investigaciones, pero además de eso necesitamos con urgencia una nueva forma de formalización de la pequeña y mediana minería. Si no declaramos en emergencia la formalización de la minería en el Perú, entonces lo que estamos haciendo es básicamente se va a repetir nuevamente estos hechos. Y déjame decirte que con el precio del oro que tenemos, mañana más tarde vamos a descubrir nuevamente fosas y vamos a descubrir nuevamente muertos y asesinatos. Entonces, lo que que queremos evitar es eso. Bien, gracias a nuestro invitado Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública. Y ahora le damos la bienvenida